Buenos días, el día de hoy nos encontramos aquí con nuestra entrevistada. Ella estudia la carrera de psicología, se encuentra en el 6º ciclo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Coméntanos, ¿crees que en tus cursos se enseña realmente lo que dice el Código de Ética Profesional o solo se menciona de forma superficial? Hola Branly, mira, yo creo que depende mucho del profesor, la enseñanza. Bueno, ahora que me encuentro en el 6º ciclo, he llevado varios cursos y te diría que es mixto. Hay cursos donde sí se siente un poco superficial, como un tema más que hay que cumplir. Pero en otros, especialmente en los que son más de la carrera como deontología, sí se profundiza más. Aunque a veces se siente más como que tienes que memorizar esto para el examen y no tanto como aplicarlo en la vida real. Claro, generalmente eso depende de los profesores, ¿no? Sí. Y en tus compañeros has visto que ellos lo apliquen o en tu vida, ¿no? Tanto en el salón, ¿crees que ellos lo aplican? Claro. ¿Está bien? ¿Has sentido que tus profesores te orientan a aplicar principios del código de ética en trabajos o proyectos académicos? Bueno, sí, algunos profesores sí lo hacen. Por ejemplo, cuando hacemos análisis de casos o proyectos de investigación, nos insisten mucho en el tema del consentimiento informado o en cómo manejar la confidencialidad de los datos, aunque sean trabajos de la universidad. Nos dicen que tienen que actuar desde ya como si fuéramos psicólogos. Claro, esa es una base importante. Entonces, se podría decir que ustedes lo aplican más que nada en casos. Sí, en clase tratamos de practicar en grupos o individualmente, como si ya estuviéramos operando ya para la vida. Me parece perfecto, es muy interesante esa parte. ¿Consideras que tu facultad promueve una formación ética coherente con lo que establece el Código de Ética Profesional? Bueno, promover ya es una palabra fuerte. Siento que la facultad espera que seamos éticos y nos da los cursos, pero no siento que haya una cultura de promoción ética activa todos los días. Depende más de la iniciativa de cada profesor de que algo se respire en toda la facultad. Es como que ya depende de cada uno, ¿no? Sí. Si lo aplica o no. Depende de cada profesor y cada alumno. Claro. ¿Alguna vez participaste en dinámicas o actividades donde tuvieras que aplicar los valores del Código de Ética Profesional a casos reales o simulados? Sí, en cursos como técnicas de entrevista o psicopatología hemos hecho el roleplay y hemos analizado muchos casos simulados. Ahí es donde nosotros nos enfrentamos a dilemas como ¿qué hago si mi paciente me dice esto? O si tenemos que pensar en el código. Qué bueno. ¿Crees que las clases participativas como debates o estudios de caso te ayudan a entender mejor el Código de Ética Profesional que las clases teóricas? Para mí sí, las clases participativas me han ayudado demasiado, más que las teóricas, ya que la teórica claramente es necesaria si es que tenemos que aprendernos de artículos, pero en caso de debates creo que es más lo práctico, en donde nosotros tenemos que entender al paciente y saber el por qué. Ahí nos damos cuenta que no todo es blanco o negro. Claro, exactamente. Es más que nada en la práctica donde se desarrolla esto, ¿no? Sí, ahí es donde aprendemos acerca de todo, de lo que nos practica el profesor, a cambio de que solo teórico y examen escrito. Porque el código de ética es algo que vas a aplicar en tu vida, pues no es un tema o una clase a la cual la vas a memorizar, ¿no? Sino que es algo que tienes que aplicarlo ya en la vida profesional, ¿no? Cuando uno está estudiando y ya cuando termina también la carrera. Claro. ¿De qué manera considera que tu formación académica ha contribuido a que comprendas el código de ética profesional de tu carrera? Yo creo que
en mi carrera me ha contribuido a darme la base teórica. Antes de la universidad, ética era solo portarse bien en mi caso, así me enseñaron en casa. Ahora entiendo que hay principios específicos para mi carrera, como la confidencialidad y la competencia, cosas que no se me habían ocurrido antes de salir del colegio. Cuando yo inicié la universidad, ahí pude entender acerca de esos temas, que ahora son muy importantes. Claro. ¿Y de qué se trata la confidencialidad? La confidencialidad de guardar, en caso de mis pacientes, guardar lo que ellos me cuentan y no estar contando. Si en caso viene un niño con sus padres y me cuenta sus problemas, que son privados y el niño no quiere que le cuente a sus padres, yo me lo tendré que guardar. Y en caso si veo que es ya un problema, ya contárselo a sus padres, pero teniendo al margen de que el niño no quiere que cuente sus secretos, algo así. Es como la ley, ¿no? Porque eso yo supongo que se basa en la ley de protección de datos, de la información, ¿verdad? Sí. Qué bueno. ¿Y te ha pasado alguna vez, bueno, sé que estás en sexto ciclo, ¿no? Pero ¿te ha pasado alguna vez de que hayas tenido una situación donde has sido confidencial con algún paciente o algún amigo? Con un amigo, en guardar su secreto. Ah, ok. ¿Y era muy fuerte o no? En caso si él me dice que tengo que guardarlo, yo no voy a estar contando a otras personas sobre su problema, ¿no? Porque eso ya está en mis principios. Claro. ¿Y se te hace difícil o ha sido fácil mantener la confidencialidad? Para mí es fácil, ¿no? Guardar, porque ya es uno de mis valores. Que desde niña yo ya lo he practicado y sí. Claro, me parece correcto. Muy bien. ¿En qué cursos o experiencias universitarias has tenido contacto directo con temas relacionados al código de ética? El curso más directo que he tenido en caso de mi psicología, de ontología. Pero también lo hemos visto en la introducción de la psicología en mi primer ciclo, en cursos del cuarto ciclo de investigación por el tema del consentimiento, y en psicopatología al hablar de diagnósticos y el estigma. Ok. Entonces se podría decir que el código de ética está presente en tus cursos. Sí, en casi todos los cursos que he llevado en mis ciclos he visto la ética. ¿Crees que el currículo de tu facultad promueve una comprensión práctica del código de ética o se limita a un enfoque teórico? Siento que todavía se inclina mucho a lo teórico. En caso de la universidad sabemos que dice que el código, pero nos falta más como el saber cómo se aplica en caso de la chamba. Claro. Como ejemplo, en un hospital sería bueno aplicarlo, sería bueno que nos lleven para que nosotros podamos hacerlo en práctica. O en colegios, ¿no? Nos falta, creo que eso, en ese sentido. ¿Y qué otras actividades crees que se puedan implementar para desarrollar sería más que nada como una habilidad, ¿no? Sí. O parte de tu formación. Entonces, ¿qué actividades más? Porque me agrada la idea de ir a los hospitales, hablar con los pacientes, con las personas. También está lo del colegio. ¿Y qué otras actividades? ¿O cómo específicamente podrías desarrollar, ¿no? Tanto en el colegio o en los hospitales? En mi campo, en mi rubro de psicología, sería entender, ¿no?, a todos mis pacientes. Y esto también en la misma universidad podemos hacer nuestras prácticas con los mismos estudiantes de otras carreras, para así entender a cada uno de ellos. Qué bien, qué bien. Creo que también la universidad brinda ayuda psicológica, ¿no? O sea, en general a todos. Sí. Claro, y Y sería bueno que los estudiantes también de psicología lo pongan en práctica, no solo profesionales, sino también ahora que para así saber a qué nos enfrentamos. Claro, me parece muy bien.
Continuamos con la siguiente pregunta, que es sobre... a ver, un momentito. Así, aquí está. ¿Cómo consideras que influye tu entorno cultural o social, los valores familiares, el entorno universitario, los compañeros, en la forma en que interpretas el código de ética profesional? Para mí influye un montón, tanto en mi familia, compañeros, amigos. En mi casa, por ejemplo, me han enseñado valores como la responsabilidad. Desde ya atender la cama, ir a comprar pan, Claro. hacer los deberes del hogar, ¿no? Apoyar en casa. Pero en el entorno universitario, a veces ves cosas que te hacen dudar. Compañeros que quieren sacarle la vuelta a una regla, eso choca con la ética profesional, desde ya. También en el entorno social, como los amigos, la viveza criolla que se dice, choca mucho con la rigurosidad que pide el código de ética. Y en la parte, por ejemplo, tú dices que en la parte de la formación familiar, desde pequeña tú has sabido mantener la confidencialidad, La responsabilidad. la responsabilidad, y eso conlleva, ¿no?, a un valor ético que ahora se enseña, ¿no?, como un código de ética. ¿Y en cómo ha sido esa formación, o cómo te han ido enseñando en tu familia esto sobre la ética? Me han enseñado porque siempre me han dicho de que es importante de que nosotros, que en mi casa tengamos los valores siempre primero. Hasta también en colegios de inicial también te enseñan, ¿no? A que llegues temprano, seas puntual, seas honesto, responsable. Y uno ya ve si lo hace o no. Más que nada los padres también, cuando enseñan a sus hijos al látigo, a que hagan las cosas, ¿no?, responsablemente, que no sean mentirosos. Y eso influye un montón, ¿no?, en un niño, en la crianza. Excepto que los padres, si no enseñan, está el colegio. Claro. Y si no está el colegio de inicial, está el colegio de primaria. Sí o sí tienes que aprender. Es más que nada la etapa formativa, ¿no? Desde sí, es pequeños. la etapa formativa desde pequeño. ¿Y has notado diferencias en la manera en que los estudiantes de las carreras de la carrera de psicología entienden los valores éticos profesionales? Totalmente. Hablando con amigos, siento que tengo amigos de derecho que ven la ética muy pegada a la ley, más no a lo legal. Los de mi carrera de psicología, quienes están enfocados así en estar en hospitales o escuelas, ven mucho lo que es la confidencialidad. Y también nuestro foco de psicología es súper diferente sobre el bienestar de la persona con la confidencialidad, el no hacer daño. Y ese es un enfoque mucho más humano y personal, creo yo, a lo que es lo administrativo. Cuando los estudiantes de administración ven todo lo que es de empresas, están más enfocados en eso y a la corrupción. En cambio, a los que somos nosotros que nos encargamos de el bienestar humano, nos preocupamos en ello, y yo siento de que es más personal, creo yo, a lo que es derecho y administrativo. Claro, y más que nada el derecho, ¿no? Como mencionas, tus amigos de derecho, el código de ética está más relacionado con la ley, ¿no? Sí. Y es evidente, pues, porque en su trabajo ellos están más pegados a las normas, a la ley que ellos van a utilizar, ya sea para defender en los temas familiares, penales. Pero no lo aplican a veces. Claro, ¿no? Porque se ven noticias de que abogados corruptos, es más notorio, creo, ¿no? Y están más pegados o
o se le podría decir más apegados o más susceptibles a tener un enfrentamiento en su ética moral, ¿no? En su moral y su ética, si deben aplicarlo, de hacer lo bueno o lo malo, ¿no? En cambio, en mi rubro no está ello. Nosotros nos vamos más en el bienestar de las personas, más no en el dinero, más no en si podemos apegarnos más a algo que no tiene mucho valor a lo que es una vida humana. Claro, exactamente. Continuamos con la siguiente pregunta. Es si consideras que el contexto cultural peruano favorece o limita la aplicación del código de ética en el ejercicio profesional y por qué. Bueno, yo creo que sí la limita, la verdad, porque en el Perú estamos muy acostumbrados a la informalidad desde los vendedores, también al favorcito, que es muy conocido, o a la cultura combi, de sacarle la vuelta así a la regla, de no hacerlas cumplir. La gente a veces no entiende qué es el secreto profesional. Si eres psicóloga, si yo fuera psicóloga, me pongo un ejemplo. Si mi tía me pregunta de ejemplo de que un vecino vaya a mi consultorio y me cuenta su historia y llega a la casa y mi tía quiera saber esa historia de lo que me cuenta el vecino o ese chismecito quiere saber, para mí es algo fuerte y es difícil de mantener esos límites éticos en un contexto tan informal y a veces tan chismoso, por así decirlo. Claro. ¿Y crees que esta viveza criolla de la que hablamos es el mayor reto para todos los profesionales en el Perú? ¿O que en psicología golpea más fuerte por el tipo de información que se maneja? Esa es una buena pregunta. Parece ser un reto para todos los profesionales, pero la naturaleza de la información confidencial ya va de cada uno. Y el personal que maneja la psicología ciertamente presenta un desafío único y así más sensible, ¿no? Uno ya ve si es confidencial o no. Eso ya depende de cada uno. Y sí, es difícil en caso de la chismosería, ¿quién no va a querer saber, no? Uh-huh. Pero tienes que guardarlo porque es tu paciente y ese es tu trabajo. Uh-huh. Claro. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Podrías mencionar una situación en la que hayas tenido que analizar o cuestionar un dilema ético vinculado a tu carrera universitaria? En un trabajo de curso, sí. Analizamos un caso en mi clase simulado de un adolescente en que él confesaba que consumía drogas y bueno, era un caso de una terapia, ¿no? Y al terapeuta, el joven, le rogaba que no le dijera así a sus padres, ¿no? Y ahí tuvimos que hacer un debate en el que surge la confidencialidad del paciente, que es de menor edad en este caso, y con el deber de informar a los padres por el riesgo evidente que es en su salud, ¿no? Que está en contra de su salud. Claro. ¿Y qué tan seguido pues los psicólogos se enfrentan a este dilema de romper la confidencialidad por un tema de riesgo, como es en el que afecta a la salud de ese menor de edad? ¿Y es algo de todos los días o son casos muy raros? Bueno, sí, depende mucho del área. En clínica y en psicología educativa es más frecuente de lo que se piensa, especialmente trabajando con poblaciones vulnerables como adolescentes o en casos de violencia en el cual los adolescentes no quieren que le informemos a los padres sobre lo que les está sucediendo porque quieren que se tenga en secreto. ¿Y de qué forma consideras que el pensamiento crítico te ayuda a interpretar y aplicar el código de ética en contextos reales o profesionales? Bueno, es la base de todo, creo yo.
El pensamiento crítico te ayuda a no aplicar el código como una receta de cocina, así como una ley rígida. Te ayuda a ver los grises, como en el caso del adolescente que te conté. Sobre el código dice una cosa, pero la suposición real es compleja en sí, en realidad. Tienes que, como psicólogo, analizar el contexto, las consecuencias, como en el caso, ¿qué es lo mejor para el paciente a largo plazo? Esa es una pregunta. O también preguntarte cuál es el daño y cuál es la protección. Eso es puro pensamiento crítico por parte del que lo elabora, ¿no? Claro, del psicólogo, ¿no? O de la persona que le atiende. ¿Y crees que a veces se pueda confundir, como por decir, este pensamiento crítico con ser quejón o cuestionarlo todo sin proponer nada? Siento que en San Marcos a veces nos vamos mucho por ese lado. Bueno, sí es un riesgo. El pensamiento crítico constructivo implica analizar para resolver y sopesar, no solo para criticar. Este es un balance importante que se aprende en la formación de nuestra carrera, vamos aprendiendo poco a poco, ¿no? Como psicólogos. Claro, es parte de la formación, ¿no? Es algo que se va adquiriendo a medida que uno va creciendo en conocimiento, ¿no? Además es subjetivo eso. Exactamente. ¿Y de qué manera tus valores personales como el respeto, la empatía o la solidaridad influyen en tus decisiones y en la forma en que aplicas el código de ética profesional? Bueno, para mí sí influye totalmente. Yo creo que me metí a psicología justamente por esos valores, como lo es la empatía, la honestidad. Creo que no podría ser psicóloga si no fuera empática. Ajá, exactamente. Mi valor del respeto, por ejemplo, me ayuda a entender por qué la confidencialidad es tan sagrada más allá del código de ética profesional. El código me da el qué hacer, pero mis valores me dan el cómo tratar a la persona, o en caso a mi paciente que voy a tratar o voy a atender. Está muy bien, ¿no? Eso es, claro, muy cierto, ¿no? Porque el código nos dice qué hacer o cómo debemos actuar, pero ya depende de uno también cómo va a aplicar este código o cómo ejecutar la ética en una situación real, ¿no? En la cual se necesite aplicar en una situación de verdad. ¿Y qué pasa si una persona no tiene esos valores de base, como la empatía o el respeto, ¿no? ¿Se le puede enseñar a ser ético en la universidad o crees que es algo que ya traes desde casa? Bueno, ese es el gran debate de la formación ética. La universidad puede enseñar el procedimiento y la reflexión ética, pero los valores, como te lo venía mencionando, se aprende desde casa. Desde ya los padres ven cómo enseñar a sus niños, ¿no? Acerca de los valores. Y lo que sí se puede es, en caso de los que no tienen esos valores, los profesionales, los psicólogos que no tienen esos valores, se les podría entrenar la conducta empática, aunque la persona no la sienta naturalmente. Naturalmente sería desde niño que vaya aprendiendo, ¿no? Paso a paso, poco a poco. Pero sí va a ser difícil en el camino aprender, si ya eres una persona adulta, aprender esos valores, porque no estás acostumbrado. Pero si es para tu pero si es para tu carrera, lo vas a hacer con el afán de sentirte bien, ¿no? Entonces se diría que es algo que ya se trae desde casa. Sí, para mí es que sí, se trae desde casa los valores. Desde que sales de tu casa, también hasta en inicial también te enseñan esos valores. También en el colegio, hasta en la universidad, para que puedas tenerlos claro. Exactamente, porque ya la universidad se encargaría básicamente de afirmar esos conceptos que ya se tienen, ¿no? De forma teórica. Claro, de forma teórica.
¿Y has enfrentado alguna situación en la que tus valores personales entraran en conflicto con lo que establece el código de ética? Una situación real en la que te haya pasado esto y cómo lo resolviste. Un conflicto fuerte, no felizmente, pero sí me he puesto a pensar en casos, como mencionas, de conflicto. Por ejemplo, el código de ética es muy estricto con no tener relaciones duales. Ejemplo, ser amigo de tu paciente o atender a un familiar. Para mí eso no sería dable. Mi valor personal es ser amable, eso sí, o ayudar a mis amigos, pero eso podría chocar. Si mi mejor amiga me pide terapia, mi valor de amistad me diría que sí. Pero el código de ética me dice que por ningún motivo tengo que hacerle terapia a mi mejor amiga, porque siempre voy a dar el pecho por mi amiga, ¿no? ¿Y cómo lo resolvería? En este caso sí está un poco difícil. Supongo que aplicaría lo aprendido desde casa. ¿Cómo que sería eso aprendido? Sería explicarle con cariño, claramente, por qué yo no le puedo atender. Y ayudarla a conseguir otro terapeuta. Ejemplo, que le mande con un colega que no sea amiga o amigo de ella y que sea tan bueno o aún mejor que yo. Claro. Para que así le pueda dar consejos si en caso tiene problemas o le pueda hacer mejorar su conducta, ¿no? Pero eso sí, cariñosamente hablarle, decirle que yo no podré serlo, pero que tengo a otra persona mejor aún que le pueda capacitar y le pueda ayudar. No de frente decirle, no, yo no puedo ser y porque tal. O aún peor, decirle, sí, yo te voy a ayudar. Pero eso está mal. Porque mi ética me dice de que otra persona le tiene que atender. Claro, y ahí entra el tema del sesgo, ¿no? Porque cuando por ejemplo, el psicólogo atiende a un paciente que es su familia, pues se puede inclinar de cierta forma hacia el paciente, ¿no? Porque es su conocido. Básicamente es el tema del sesgo, ¿no? Este tema de las relaciones duales es lo que más sanciones trae en el colegio de psicólogos. Me da la impresión de que es un límite muy fácil de cruzar, porque puede pasar, ¿no?, sin querer, ya que uno a veces busca ayudar a sus amigos, a su familia, y esto puede suceder sin que uno quiera, sobre todo en una ciudad o en un lugar donde nos conocemos, donde estamos cerca y queremos ayudarnos. En definitiva es definitivamente una de las áreas más sensibles y que genera así más consultas, dudas y hasta denuncias en los comités de ética. Precisamente porque los límites pueden ser borrosos si no se tienen una formación clara. Es por ello que tienes que aplicar bien, ponerte al margen y pensar. Claro. ¿Cómo describirías la formación ética que estás recibiendo durante tu carrera universitaria? Bueno, yo la describiría como en proceso, porque aún todavía no termino mi carrera. Estoy en el 6º ciclo y todavía me falta mucho por adelante. Claro, estás casi a la mitad. Sí, y es sólida en la teoría, o sea, leemos casi todos los días libros. Es decir, bastante. Pero siento que le falta más conexión con la práctica. Como en la anterior pregunta me mencionaste de que si hago prácticas es más teoría en la universidad que práctica. Claro. La práctica ya es en la cancha, en el hospital, en los colegios, pero hasta ahora no. Y eso es la realidad peruana.
San Marcos es una universidad conocida y creo yo de que en todas las universidades se aplica lo mismo. En cambio, si nos fijamos en otros países, si te das cuenta, ellos van más a lo práctico. Y hasta ahora me pongo a pensar de las carreras técnicas. Te das cuenta de que ellos estudian menos y hasta son más pagados porque ellos saben más de práctico, no se dedican a leer, no. Claro, en el tema práctico ellos están como que más, su aprendizaje o conocimiento está más consolidado, el tema que ellos van a aplicar. Porque están en la cancha. Claro, porque bueno, en San Marcos los primeros años son temas generales, ¿no? Que a veces no lo vas a tocar en tu carrera o en tu trabajo en sí, pero de todas maneras los tienes que llevar. Creo que eso lo vinculan más que nada a la formación de la persona, pero en la universidad, como es un tema académico o ya bien miras hacia el trabajo, pues en comparación con algo técnico como que no es tan rentable o confiable, ¿no? O no es tan relevante, mejor dicho, para nuestras carreras. Y bueno, la realidad peruana, en sí, el estudiante, si no toma interés en aprender, queda ahí. En cambio, si el estudiante pone interés por su cuenta, eso va a depender de su formación académica. Claro, muy bien. Investigando en este ciclo tal vez que estás, ¿has visto si esto es un problema solo en San Marcos o crees que pueda ser un problema generalizado en otras universidades? Bueno, esta es una tendencia que se reporta en varias universidades del Perú. El reto de pasar del libro al paciente y enfrentar muchos dilemas reales es un vacío que muchos estudiantes perciben. Claro. ¿Consideras que los cursos de ética o similares a esto te han ayudado a comprender el propósito del código de ética profesional? Sí, definitivamente. El curso de deontología que estoy llevando, sobre todo, me ha ayudado a entender que el código no es un castigo, ni un montón de reglas aburridas para memorizar. Este profesor me ha enseñado que es una guía para proteger al paciente y también para protegerme a mí cuando lo necesite, ¿no? Como futura profesional. Antes yo lo veía cuando estaba en colegio, así, como algo que limita. Ahora lo veo como algo que te da un respaldo y te dice, por aquí es el camino seguro, ven. Ajá. Pero ¿usted cree que un solo curso de deontología es suficiente para todo lo que van a enfrentarse? ¿Cuántos cursos llevas? ¿5? ¿6? Bueno, es una crítica muy válida. Muchos expertos y nuevas mallas curriculares sugirieron que la ética no debería ser un curso aislado, sino un eje transversal que se discuta en todas las asignaturas. Y es por ello de que no solo llevo en un curso, ni 2, ni 3, sino lo llevo en la mayoría de los cursos. ¿En la mayoría o solo en unos? Porque creo que, bueno, el de deontología sí es un curso separado, ¿no? Que habla temas éticos, pero faltaría aplicar, supongo, en los demás cursos. Faltaría aplicar, sí. ¿Y qué cambios propondrías para fortalecer la formación ética dentro de tu facultad? Más casos reales, o sea, que haya más práctica. Ajá. Pero casos de aquí, de Perú, sería bueno que traigan psicólogos que ejercen y nos cuenten sus dilemas éticos. Sería bueno de que traigan así profesionales, ¿no? Que son de nuestra carrera para que ellos nos puedan contar acerca de esos problemas. Los problemas que han tenido con sus pacientes, entre otros. Menos teoría de filósofos antiguos, porque eso ya lo tenemos de memoria, hasta en la academia. Y más, ¿qué harías tú si
te pasa esto en el serums o en tu consulta. Eso es lo que nos van repitiendo y repitiendo. También que las prácticas preprofesionales tengan una supervisión ética más fuerte, que tu supervisor te pregunte, oye, ¿cómo manejaste la confidencialidad hoy? Nos gustaría así más casos reales en nuestro caso. Claro, para que se haga más evidente, ¿no? Cómo se va aprendiendo y cómo se puede aplicar esto en la vida real. Claro, para ponerlo en práctica, lo aprendido a lo real. Claro, porque la teoría en sí es buena, pero si no hay práctica, la teoría no sirve de nada, creo yo. Sí. ¿Serviría de algo tener un día de la ética o algo así? ¿O sería solo para la foto y para cumplir? Porque a veces en las facultades algunas cosas como que se hacen solo para cumplir. ¿Qué opinas tú? Bueno, la efectividad de estas iniciativas depende mucho de la implementación. Si es solo un evento, quizás no mucho. No serviría de nada, solo un día, solo aplicarla, no. Si inicia conversaciones y procesos reales de reflexión, se mantienen eso en el tiempo y eso es muy valioso. ¿Crees que existe una conexión clara entre las leyes o normas profesionales y el código de ética de tu carrera? Sí, claro, el código no puede ir contra la ley, eso sí, eso ya está de hecho. Por ejemplo, la ley de salud mental y el código de ética se complementan mucho. La ley te da el marco legal y el código te da el marco de conducta profesional dentro de la ley. De eso ya ves si lo cumples o no. Ahí implica la ética y lo legal. Claro, porque en sí nosotros estamos regidos por la ley, ¿no? Y un código pues no puede ir sobre la ley porque no hay ninguna norma o ley que sobrepase las leyes que ya están establecidas en la Constitución. Y es importante, ¿no?, que estos dos temas vayan de la mano, ¿no? Como es claramente el código con la ley que ya están pues establecidas en el marco profesional, ¿no? La ley tiene primacía legal, eso sí. Si una ley te obliga a hacer algo, debes hacerlo, sí o sí, aunque sientas que rompe un principio ético como la confidencialidad, en caso de reportar un crimen. Si viene un paciente y te dice que ha hecho algo que está rompiendo las leyes, tienes que romper esa confidencialidad, tienes que romper esa ética que tienes para decir, porque si no también estarías rompiendo la ley, porque la ley es una primacía. Y este es un dilema ético que persiste, pero la obligación legal es clara. Por favor, ¿podrías mencionar un ejemplo donde la normativa legal y el código de ética se complementen o entren en conflicto entre sí? Sí, como te mencionaba, a veces se complementan y a veces no. En el secreto profesional, la ley protege la historia clínica y el código también. Eso ya es que se complementan. Ahí implica que sí. Pero en caso si es un conflicto, si un juez por A o B, en caso mío, me indica que ordene revelar información de terapia de un paciente que tengo, ahí la ley, que en caso es la orden judicial, choca ahí con mi deber ético de confidencialidad. Mi deber es decirlo, aunque esté rompiendo mi ética. Y ese es un dilema muy fuerte que se está viendo actualmente. Hay otros que no quieren romper su ética y prefieren mantenerse callados, porque eso han aprendido, ¿no? Claro. Pero, como menciono, la ley es primacía. Claro, este es similar a, por ejemplo, el caso de, creo que es en corrupción, cuando los altos funcionarios o personas del gobierno que han tenido casos o denuncias de corrupción
Pues existe el secreto bancario, ¿no? Que es que cada persona debe tener en secreto cuánto dinero tiene en sus cuentas bancarias, pero cuando son investigados, pues los fiscales o el Poder Judicial ordenan que sea levantado ese secreto bancario. Entonces los bancos también tienen el deber de proteger o esa ética de proteger la información de sus usuarios, y creo que se asemeja este conflicto que hay entre el código de ética y la ley que se aplica aquí como en el banco, así como lo que nos mencionas, ¿no? En el caso de los pacientes, creo que se asemeja mucho. Claro, no podemos negarnos a una orden judicial si es que hay. Uh-huh. Pero el procedimiento ético indica que debemos de intentar proteger al paciente al máximo como psicólogos. Uh-huh. Quizás entregando solo la información estrictamente necesaria y solicitando así que se maneje con reserva y no todo el expediente. ¿Y qué principios éticos universales, por ejemplo la justicia, la equidad o la responsabilidad, consideras esenciales para el ejercicio profesional en tu carrera, y por qué crees que deben mantenerse como normas universales? Para psicología, creo que los esenciales son la responsabilidad, como bien lo mencionas, con el paciente y la sociedad como psicólogos, y la no maleficencia, que es el primero en no hacer daño de los médicos. Y otro que mencionaste, la justicia. Ese valor trata de tratar a todos por igual, sin discriminación, y ahí entra la integridad. Deben de todos esos valores ser universales porque la dignidad humana es universal. El dolor psicológico es universal, así que la forma de cuidarlo también debe tener una base universal. Claro, es muy cierto lo que dices, ¿no? ¿Y crees que a veces el principio de justicia se olvida? Por ejemplo, la terapia es cara, ¿no? Y no es poco ético, es poco ético que solo los que pueden pagar accedan a un buen servicio de salud mental, ya que en nuestro país hay un alto índice de que las personas están mal en la salud mental. Entonces sería un poco una falta de justicia, ¿no? Que no todos puedan acceder, o que no haya algo gratuito o algo de fácil acceso para las personas. Claro, ese es un dilema enorme. El principio de justicia choca con la realidad del sistema de salud. Por eso es tan importante la psicología comunitaria y las políticas públicas de salud mental para intentar cerrar esa brecha fuerte que me estás mencionando. ¿De qué forma los principios universales se reflejan en el contenido del código de ética de tu carrera? Bueno, como mi carrera es psicología, se refleja en todo. El principio de no hacer daño está en las normas de competencia, en no tratar algo que no sabes, y en la confidencialidad de no dañar al paciente revelando su información privada que es de esa persona, ¿no? Uh-huh. Y la justicia está en el artículo sobre no discriminación. La responsabilidad está en el código de ética, en el deber de actualizarse y en ser puntual. Me queda claro cómo esto se refleja, ¿no? Y la siguiente pregunta es: ¿crees que los principios éticos universales deben adaptarse al contexto cultural peruano o deben mantenerse como estándares globales? Muy buena pregunta. Yo creo que los principios deben ser globales. Uh-huh. La justicia es justicia aquí y en todos los países. Lo que debe adaptarse al contexto cultural peruano es la forma en lo que nosotros lo aplicamos, el cómo. Por ejemplo, cómo manejas la terapia con una familia en la sierra o donde la comunidad es tan importante.
es diferente a cómo tú lo harías en un contexto súper individualista en Lima. Claro. El principio de respeto es el mismo, eso sí, pero la acción de respetar cambia según la cultura, según la región en la que te encuentres. No puedes tratar así, tengan diferentes culturas, trata de llevar, ¿no?, de mano a donde están en cada uno, para que así no choques, sea en el saludo, sea en el hablar de esa cultura o de esa región que vayas, de esa población. ¿Y qué acciones o prácticas institucionales observas en tu facultad que promuevan el conocimiento o cumplimiento del código de ética? Bueno, está en todos los cursos obligatorios, como deontología. También cuando empezamos las prácticas preprofesionales, que ya pronto, ya se acercan, nos hacen firmar compromisos de confidencialidad. He visto en mis compañeros que han estado en superior, he estado preguntando y así me mencionan. Además que los sílabos de algunos cursos también mencionan el tema de la ética en la investigación, en el no al plagio, no copia y pega. Esas son acciones institucionales. ¿Consideras que la Universidad San Marcos fomenta una cultura ética mediante sus reglamentos, actividades o el liderazgo docente? Más o menos, ¿no? San Marcos fomenta una cultura de esfuerzo, de excelencia académica y de crítica social, pero una cultura ética general no estoy tan segura. A veces la burocracia, los trámites o el trato que recibes en la misma universidad no son muy éticos como parecen. Pero los docentes de mi facultad, en su mayoría, sí intentan ser un buen ejemplo. He tenido muy buenos docentes en el cual me han enseñado muy bien, solo el pequeño detalle es la falta de práctica. Claro, eso generalmente sucede, ¿no? ¿Qué iniciativas institucionales consideras que podrían fortalecer el conocimiento y la comprensión del código de ética profesional entre los estudiantes de tu facultad? Como dije, más talleres prácticos en casos reales. Invitar sería bueno a miembros del Tribunal de Honor del Colegio de Psicólogos, o si no también profesionales con experiencia, para que nos cuenten casos que han sancionado, casos con problemas o casos que son muy importantes, ¿no? Y que nos brinden esa experiencia que han tenido para que nosotros no caigamos en la falta de ética. Y que la ética no solo sea el tema de un curso, sino algo que se discuta en todas las materias. Que en psicopatología hablemos de la ética del diagnóstico, más no estigmatizar. Que en organizacional hablemos de la ética en la selección del personal, en cómo tratar a nuestro personal. Y ya, eso sería todo de mi pregunta. Excelente, muchas gracias por tu tiempo, por tu participación y por la disponibilidad por ayudarnos. Muchas gracias, que tengas buen día. Está bien, gracias.